Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a compartir la lectura del versículo 11 al 14. Dios está perfeccionando a su iglesia para su gloria. Dios está perfeccionando a su iglesia para su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. Cuando lo encuentre se pone de pie. Vamos a compartir esta lectura. Los invito a que puedan leer la epístola de los Efesios esta semana. Es una epístola muy preciosa. Habla mucho de lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo. Y para leerlo, pues lea Colosenses, que habla de lo que es la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Necesitamos conocer lo que es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14 dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la palabra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión divina para la alabanza de su gloria. Padre, revélanos, Padre, el misterio revelado en tu palabra. Y este misterio revelado es Jesucristo. Tú estás edificando a tu iglesia a través de la persona de Cristo. Tú estás embelleciendo a tu iglesia a través de la persona de Jesucristo. Sin Jesucristo no tiene valor nada. Todo lo que Jesucristo toca es bendecido. Todo lo que Jesucristo posee es del Padre. Todo lo que le pertenece a Cristo le pertenece al Padre. Te honramos, Padre. Revela a tu iglesia que hemos sido hechos para alabanza de tu gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Normalmente nosotros les preguntamos a nuestros niños, ¿verdad? ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? De hecho, a nosotros nos hicieron la pregunta. Y él dice un montón de cosas, ¿verdad? Unos dicen que quieren ser paleteros, ¿verdad? Otros que quieren ser doctores, otros que dicen cada cosa los niños. Dios en esta tarde le está preguntando a su iglesia: ¿y tú qué quieres ser? Ya nosotros los adultos, ¿verdad? ¿Y usted qué quiere ser? Pablo tuvo un conocimiento de Dios que lo llevó, hermano, a hacerse esa pregunta. Pablo es un ejemplo de alguien que en las manos de Dios es transformado. El apóstol Pablo fue tremendamente usado por Dios, y no porque tuviera grandes dones o dotes, sino porque simple y sencillamente dejó que Dios fluyera en él, dejó que el Espíritu se moviera en él. Y esto, hermano, es lo que identifica a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es aquella que tiene la vida de Cristo adentro de él. Si no tiene la vida de Cristo, no es iglesia. Puede ser cualquier otra cosa, pero tener la vida de Cristo, hermano, nos destaca sobre cualquier institución, sobre cualquier obra humana. La iglesia, hermano, se caracteriza por tener la vida de Cristo. No solo es un grupo de redimidos, no solo es un grupo de gente santa, no. Son hombres y mujeres que viven la vida de Cristo. Son hombres y mujeres que tienen a Cristo adentro de sus corazones como vida. Y ya no viven sus vidas, sino que viven la vida de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: mas ya no vivo yo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso marca lo que es
La iglesia, eso define en forma sencilla y clara lo que es la iglesia. Y eso es, hermano, el proceso de la perfección. Es el proceso de perfeccionar a los santos. ¿Qué es perfeccionar a los santos? Es poner la vida de Cristo adentro de la iglesia. En ese proceso de perfeccionamiento, Dios va a ir colocando sus palabras, su espíritu y la persona de Cristo y Dios mismo adentro de los santos, adentro de los salvos, para que se den cuenta lo que son en Cristo. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? ¿Qué quiere ser el día de mañana? ¿Qué quiere ser lo que le queda de vida en esta tierra? ¿Qué queremos ser? Es importante que le podamos decir al Señor: queremos ser para tu gloria. Esto, hermano, es lo que Dios quiere escuchar. Dice el verso 11: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido apartados, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermano, no podemos estar fuera de la voluntad de Dios, no podemos estar arriba de la voluntad de Dios. Lo que necesitamos es conocer su voluntad. Entre más conocemos la voluntad de Dios, mejor nos va. Entre más conocemos la voluntad de Dios, más nos usa el Señor. Entre más conocemos la voluntad de Dios, más nos bendice. Dice la Biblia que tenemos una herencia de la cual no hemos tocado ni 5, y nos estamos defendiendo como podemos, con uñas, con dientes, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo un negocio, y no nos damos cuenta que tenemos una tremenda herencia. Ahora, ¿por qué no puedo hacer uso de esa herencia? Una herencia que daría estabilidad económica, una herencia que me daría estabilidad emocional, una herencia que me daría salud, una herencia que me daría unidad, una herencia que me transformaría. ¿Por qué no estoy gozando de esa herencia? Porque no conozco la voluntad de Dios. Cuando Dios comienza a perfeccionar a los santos, revela su voluntad, y esa voluntad está en la persona de Cristo, porque mi herencia es Cristo. Y hermano, nos estamos muriendo de sed, nos estamos muriendo de agua, teniendo el agua viva y teniendo el pan de vida. Es importante, hermano, que podamos sentar las bases de un verdadero cristianismo en nuestra vida, en nuestro interior. En Él asimismo tuvimos herencia, dice. Una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Hermano, eso desbarata cualquier obra del diablo. Eso detiene cualquier intento del hombre de cambiar el curso de la historia. El designio de la voluntad de Dios está por encima de todo y de todos. Y los que estamos filiados, los que hemos sido adoptados dentro de ese propósito, alcanzamos su bendición, alcanzamos su provisión, y Él nos guarda. Ahora, ¿por qué nos cuesta mucho aceptar la voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta entender, hermano, que Dios quiere bendecirnos? ¿Por qué nos cuesta entender, hermano? Porque hemos, hermano, desarrollado un evangelio o un cristianismo que no está en la palabra. Nuestro razonamiento, nuestros propios intereses, nuestros propios planes, nuestros propios deseos de ser algo en la vida, como que han hecho a un lado el designio de la voluntad de Dios. Cantamos alabanzas que no vivimos. Hablamos de victorias que no hemos peleado. Mire, hermano, si entendiéramos lo que dicen las alabanzas y el Espíritu nos tocara, se gozara. Me gozaré, dice, en tu presencia. Pero estamos cantando como estar oyendo llover, ¿verdad? Mañana que voy a hacer, y nosotros, y el hermano Rigo cantando, y el recibo de la luz, y en medio de la alabanza, híjole, lo que acabaron los frijoles,
Ahí está. Y hermano, perdemos una oportunidad de oro. El gozarnos en la presencia de Dios. Y hermano, y estamos necesitados, pero no venimos. Estamos emproblemados, pero no lo adoramos. Somos guerreros que han guardado sus armas. Somos soldados que están en el cuartel y no en la iglesia, sino en la casa. Hermano, ¿cómo quiere que Dios nos use? ¿Cómo quiere que Dios resuelva nuestra vida si usted no se pone su armadura y está en medio de la batalla? Por eso es que a veces ni le sentimos sabor a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado el propósito por el cual Dios nos hizo, el propósito por el cual Dios se nos reveló, y es para alabanza de su gloria. Mire lo que dice el versículo 12. Dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el designio o lo que Dios quiere hacer con usted. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Wow, primer paso para para alabanza de su gloria, tenemos que aprender a esperar en Cristo. Tenemos que gozarnos en su presencia. Tenemos que dar testimonio de Él. Tenemos que hablar de su verdad. Esperar en Cristo no habla de una actitud indiferente a los problemas. No. Esperar en Cristo significa esperar el mover de las aguas, esperar la visitación de Dios, y es más, pedirla, hacer que Dios intervenga en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es la peor situación que como cristianos podemos llegar a tener o a pensar? ¿Cómo voy a hacer con este problema? Desde ahí usted dejó fuera a Dios. ¿Cómo cambia el panorama cuando decimos: Señor, ayúdame en este problema? Señor, mi mala cabeza me metió en esto, pero ayúdame. Señor, yo soy culpable, pero ayúdame. Señor, te ruego que me ayudes, Padre. Hermano, va a tener una intervención de Dios. Pero hermano, en los problemas más tremendos de nuestra vida, dejamos fuera a Dios. Y es algo crítico. ¿Usted cree que para adorar al Señor solo es cuando usted no tiene problemas? No. Cuando las situaciones son duras, usted tiene que estar en la iglesia. Cuando las cosas ya están en lo más grave, usted tiene que estar en la iglesia. Cuando la crisis sea alta, usted tiene que estar en la iglesia. Cuando se ha perdido todo, usted tiene que estar en la iglesia. Cualquier circunstancia, usted tiene que estar en la iglesia. Ocurre un terremoto, usted tiene que estar en la iglesia. Es más, cuando ocurre un desastre, póngase a servir. No me quede en la casa, vaya a ver a los hermanos. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está? No le cayó el techo, ¿va? Y va a visitar a los hermanos. De tener un espíritu de servicio. No huir. Mire, cuando hay problemas es cuando nos tenemos que unir. Tenemos que prepararnos para lo que viene. ¿Y cómo nos preparamos? Primero, esperando en el Señor, identificándome para la alabanza de su gloria. El ser para la gloria de Dios implica, hermano, que la vida de Dios está adentro de mí. Ahora, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo es que hay un traslado de la vida de Dios a mi vida? ¿Cómo es que se logra que yo pueda vivir la vida de Dios adentro de mí? Mire lo que dice el versículo 13. En Él también vosotros, ojo, número 1, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cómo entra la vida de Cristo adentro de mí? ¿Cómo me lleno de la vida de Cristo? Habiendo oído la palabra de verdad. Hermano, tenemos que entrenarnos en oír la verdad. Tenemos que buscar oír la verdad. Tenemos que ser incansables en la búsqueda de la palabra de Dios. Hermano, ya no es tiempo de vivir una religión
Ya no es tiempo de acomodar nuestros horarios para servir al Señor, hermano. Es de servir al Señor a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, nuestros horarios ya no existen. Desde que nacemos hasta que morimos, somos para alabanza de su gloria. Y una de las cosas que usted tiene que buscar, más que cualquier otra cosa, es la verdad. Habiendo oído, dice, la palabra de verdad. Hoy en día hay mucha palabra, pero no verdadera. Hoy en día usted va a oír de todo y a todos, pero no la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es una persona. No es una teoría, no es una filosofía, no es un concepto moral, es una persona. Es la persona de Jesucristo. Jesucristo es la verdad de Dios. Y cuando yo encuentro esa verdad, la paz de Dios me llena. Hasta el rostro nos cambia. Cesa todo pensamiento, cesa toda angustia, todo panorama de desastre desaparece. La verdad establece en mi corazón paz. Y hermano, una de las cosas que Dios da primero es su paz. Como consecuencia de conocer la verdad, usted tiene paz. Sabe lo que Dios está haciendo hoy. Usted sabe lo que Dios va a hacer con usted mañana. Y sabe qué va a hacer de su vida al final de su vida. Solo eso, hermano, es más que suficiente para que usted ande en victoria, para que usted tenga autoridad. Y lo segundo, hermano, después de oír la palabra de verdad, que se traduce como el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué dice? Creído en él. Esto es grave. Usted puede estar en la verdad, puede conocer la verdad, pero si no cree en él, no sirve. Hermano, la verdad se tiene que establecer como una forma de vida, no como un pensamiento. Yo creo que Jesucristo es Dios, sí, pero si yo no vivo bajo ese pensamiento, no sirve. Mire, mejor los que siguen al Dalai Lama, ellos sí creen, aprenden su filosofía y viven bajo eso. Mucha gente renuncia a su estilo de vida y se va al Tíbet y a vivir una vida monástica porque se sienten bien. O sea, oyeron eso, creyeron eso y sus vidas fueron transformadas. Pero a veces esa conexión no ocurre con el cristiano. Oye la verdad, cree en Cristo, pero faltó la última conexión, que es vivir conforme Cristo, dirigido por la palabra. Cuando llegue ese punto, hermano, entonces sí podemos decir que estamos siendo perfeccionados, estamos siendo transformados, porque no solo es oír la palabra de verdad, dice, sino habiendo creído en él. Creer en él es un concepto dinámico, es un concepto que transforma, es un concepto que se expresa en mis actitudes, en mis acciones diarias. Hermano, usted no se puede despegar de Cristo, no se puede separar. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Usted está en la casa, ahí está Cristo. Usted está en la calle, ahí está Cristo. Anda de shopping, ahí está Cristo. Está trabajando, ahí está Cristo. Está en la escuela, ahí está Cristo. Está pecando, ahí está Cristo. Está pensando cosas locas, ahí está Cristo. Está hablando mal del prójimo, ahí está Cristo. Hermano, no podemos obviar, hermano, la presencia de Dios. Muchos dicen, con solo no saber nada con solo no saber nada de religión, ni leer la Biblia. No, hermano, esa es la peor falacia, porque de Él no nos podemos esconder. Ay, qué aburrido cuando lo ve con sus ojos.
Y la Biblia lo que quiere es que veamos la vida